Bien, el objetivo de esta presentación es el de poder explicar el fenómeno del efecto de memoria de forma. Y en la siguiente presentación, en la parte 2, lo que vamos a ver es algunas propiedades mecánicas que presentan este tipo de lesiones. Para esto voy a agarrar de ejemplo la lesión titanio-níquel, que es la lesión mayormente empleada en las lesiones con memoria de forma. Y entonces, como introducción podemos decir que el efecto memoria de forma se presenta cuando una lesión que se encuentra a alta temperatura presenta una fase cristalina, y si esta lesión es enfriada, va a haber un cambio en esa fase cristalina, que si aplicamos una deformación hasta cierto punto importante, con un simple calentamiento se retorna a la fase inicial. Algunos materiales policristalinos llegan a presentar hasta el 5% de recuperación. Si viéramos esto en un diagrama de fase cristalina, por ejemplo, como en este cuadro, pues observamos un cambio de la fase de alta temperatura a una fase que presenta un cambio por medio de un cizallamiento. Se presenta una fase como un tipo espejo, o bien en inglés se le conoce como twinned. Y cuando se aplica una dirección, un esfuerzo en cierta dirección, en este caso una dirección cortante con el plano de arriba, pues se puede deformar el material, y con un simple calentamiento se regresa a la fase original de la que fue creado esta deformación. Bien, en ese trabajo definimos entonces la transformación martensítica como una transformación de fase sin difusión atómica que se engendra por nucleación y crecimiento, y que se caracteriza por una deformación homogénea de la red en esa dirección de cizallamiento. Quise presentar esto porque normalmente cuando se piensa en martensita, se piensa en los aceros. Bien, la diferencia es que la martensita de los aceros es una martensita no reversible, porque su interfase se queda inmóvil una vez que crece, mientras que la martensita que presenta, en este caso, por ejemplo, la lesión titanio-níquel, es una martensita que su interfase es móvil. Se enfría, y si ustedes detienen el enfriamiento, el crecimiento se detiene también. Si continúan el enfriamiento, ese crecimiento de plaqueta continúa, mientras que en las de los aceros no. En las de los aceros llega un tamaño en el que esa interfase se vuelve, creció hasta cierto punto y ya no sigue creciendo, no sigue moviendo esa interfase. A diferencia, por ejemplo, si ustedes quieren regresar en el acero a la fase de austenita, sí es posible, pero esta se da por una germinación de la austenita dentro de las plaquetas de martensita. Es decir, se borra la orientación inicial que se tenía en la austenita al inicio, mientras que en las de memoria de forma, esa orientación es, por decirlo así, recordada, ya que cuando ustedes empiezan a retransformar la martensita hacia austenita, las últimas plaquetas de martensita que fueron transformadas son las primeras que regresan a la fase austenita, recordando la orientación inicial de la austenita. También hay diferencias en sus diagramas de equilibrio. De hecho, si ustedes ven un diagrama de equilibrio del acero, pues nos vamos a dar cuenta que no se presenta la martensita en el acero como tal. ¿Por qué? Porque esto se da, la martensita en el acero se da fuera del equilibrio. Se necesita precisamente que el átomo de carbono quede atrapado en la red, que no difunda, para formar la martensita. En el caso del diagrama de equilibrio del titanio-níquel, bueno, a baja temperatura se obtiene alta temperatura se
se tiene una fase austenítica, que es cúbica centrada en el cuerpo, y si ustedes bajan la temperatura, obtienen la fase monoclínica de la martensita. Y, como mencioné anteriormente, esto es reversible. Pudiéramos tener precipitación de una fase rica en titanio o níquel, dependiendo si nos movemos un poco del 50-50 del titanio y níquel. Por esto, si ustedes quieren observar un diagrama en donde se presente la martensita, pues tenemos que recurrir a un diagrama de tiempo-temperatura, en donde tenemos que considerar el tiempo, es decir, enfriar súbitamente para poder tener ese carbón retenido dentro de la estructura y formar la martensita. Mientras que, si vemos un diagrama de transformación martensítico de una aleación como forma, pues podemos obtener entonces unas curvas en este sentido, en donde cuando la aleación se empieza a enfriar, pasamos por una temperatura de inicio de formación de la martensita, y si ustedes, por ejemplo, detienen el crecimiento al 50%, ahí se detendría la transformación. Continúan enfriando, la transformación continúa hasta llegar al 100%, y ustedes podrían después regresar a la fase austenítica. Las últimas plaquetas transformadas de martensita son las primeras que regresan en austenita, y así continúa hasta llegar a la fase inicial, orientación de la austenita que comenzaron a transformar. Bien, si vemos esto a una escala atómica, por ejemplo, vemos este esquema. Esta transformación martensítica, de la austenita a la martensita, pues es un cambio de fase en estado sólido, ¿sí? Y este cambio que se da aquí, se da por este desplazamiento pequeño que se da en los átomos. Es decir, no hay difusión. Y si se fijan, este desplazamiento se da en una forma de cizallamiento o de formación cortante. Esto es visto a esta escala, pero si lo viéramos macroscópicamente, si ustedes tuvieran un cristal de austenita en donde se empieza a formar una plaqueta de martensita, bueno, llegaría un momento en el cual, si ustedes hicieran una ralladura, por ejemplo, al inicio en el cristal austenítico, cuando se forme esta variante o plaqueta de martensita, podrían llegar a ver como esta partición en la ralladura. Y esto se debe precisamente a este cizallamiento que se da en estas aleaciones. Algo característico también es que entre la austenita y la martensita existe un plano, que vamos a llamar aquí plano de hábito. Bueno, ese plano es fácilmente movible. Y también ese plano se puede dar entre dos variantes de martensita que tienen una distinta orientación. Bien, cuando se da este tipo de transformaciones con cizallamiento, entonces vamos a tener una transformación sin un esfuerzo dentro del material. Y solamente se da por ese tipo o por ese pequeño desplazamiento que se da en la red cristalina en los átomos. Bien. Algunos puntos importantes de la transformación, bueno, pues las temperaturas de transformación del inicio martensítico, del final, también del inicio de transformación de austenita y del final de austenita, y se da una histéresis, ¿sí? Debida esa histéresis al movimiento de estas interfaces, ¿sí? Y a la absorción o liberación también de calor cuando se da esta transformación. Si viéramos en el microscopio esta transformación, pues podríamos ver al inicio granos austeníticos, y cuando se empiezan a transformar, empiezan a formarse las plaquetas,
que si hubiéramos hecho una ralladura, pudiéramos ver esos quiebres y podríamos hacer el ciclo completo otra vez, transformar al 100% martensítico, ver al microscopio todas las plaquetas, después se vuelve a calentar hasta llegar a la estructura original. Bien. Además, se da este fenómeno de autoacomodamiento, en el cual las plaquetas que se están formando se orientan al azar, pero esa orientación lo que busca es precisamente que el cambio de volumen al final, durante la transformación, sea prácticamente cero, ¿sí? Que sea nulo. Este autoacomodamiento, bueno, pues lo que hace es simplemente las variantes, es la misma fase, pero se orientan en distintas direcciones. Pues bien, si nosotros después aplicamos a una muestra que tenga estas variantes de plaquetas, que ya mencioné que estas interfaces entre las variantes son fácilmente movibles, si ustedes aplican un esfuerzo en una dirección que favorezca el crecimiento de una variante, esa variante, por ejemplo, en este caso la 1, va a crecer en detrimento de las otras. Y entonces esto permite tener esas deformaciones importantes. Que al momento de que ustedes calientan el material, esas interfaces empiezan a regresar al punto donde estaban y entonces regresan a su fase de inicio de la austenita, recuperando su forma. Si viéramos esto en un esquema en 2 dimensiones de una red cristalina, por ejemplo, de la fase cúbica austenítica, cuando ustedes enfrían la muestra, cambiamos a la fase monoclínica de la martensita y entonces aplicando un esfuerzo de cizallamiento podrían empezar a tener en la red una deformación que cada vez se volvería más importante. Imaginen esto en 3 dimensiones y pues con una cantidad muy grande de estas celdas, pues la deformación puede ser grande, ¿no? Si calentamos, entonces lo que hacemos es regresar esas deformaciones, pero a su fase de origen. Y por eso recuperamos esta forma. Podrían hacer esto cíclicamente y podrían llegar incluso a lo que se le conoce en este tipo de aleaciones como una educación del material, que eso lo estaremos viendo en el siguiente video o en la siguiente presentación. Yo les platiqué sobre la aleación titanio-níquel, pero existen diversas aleaciones que presentan este tipo de fenómeno. Les dejo estos videos que podrían consultar si quisieran seguir aprendiendo sobre el tema. Y no me gustaría cerrar la plática sin antes mostrar las referencias empleadas para esta presentación. Muchas gracias por su atención.